Chicos, disculpen, no me percaté, me emocioné. Bueno, les decía, volviendo a la, ok, que como les decía, hay gente que es muy buen jefe cumpliendo objetivos, pero no tiene mucha calidez humana y ahora, de hecho, una de las habilidades me escuchan, sí todos, perdonen, Sí, claro. Sí, perdón, sí, sí, ok. sí, Muchas de las habilidades que se esperan ahora de las personas que llevan jefaturas o que llevan gente a cargo, ¿verdad? Es que tengan esa calidez humana y sobre todo que no sean jefes. O sea, obviamente se sobreentiende que son los superiores, pero que no se crean superiores, que sean parte del equipo y sean uno más, que agarren a todos de las manos y vamos todos con este objetivo, no, yo me quedo sentado y yo los veo como todos ustedes hacen que lleguemos al objetivo. Entonces, ven la diferencia. Eso también pasa mucho, como les digo, cuando las personas no tienen conocimiento de cómo ser un jefe. Antes era muy complicado porque nadie tenía esa diferencia de ser un jefe o un líder. Pero chicos, ahora sí existe muchos cursos y también muchas capacitaciones que dentro de las mismas organizaciones se les dan a este tipo de personas que tienen, como les digo, personas a cargo para que ellos puedan erradicar ese tipo de costumbres de que yo soy, o sea, como que yo soy, nunca cometo un error, ¿verdad? Entonces, como nunca cometo un error, tengo toda la moral para gritarle a cierta persona porque cometió un error. profe, Sí, también lo que manejan también es como un plan operativo. un plan, perdón. Operativo. Ajá, contanos. Bueno, digo yo, es que más o menos estuve viendo un documento Ujú. que, digamos, manejan un plan operativo que es como cuando, ¿cómo digo? Que tienen una duración para, para organizarse, para todo, ya sea con empleados o con algo. Sí, debe ser parecido a lo que son los procedimientos o los diagramas de flujo. Por ejemplo, ya se sabe, bueno, aquí les digo entre nos, no sé si ya se los he dicho en otras lecciones anteriores. A veces yo llego a dar clases cuando era presencial, ¿verdad? Y yo veía a un grupillo de estudiantes ahí todas frustradas y bueno, yo creo que un día esto los escucho a ustedes también, que es que un profesor y que no ayuda para nada y que es un esto, es un el otro, y la. Profe, es que cómo hace uno y ya me empiezan como ¿cómo les digo? Como a involucrar en el tema, ¿verdad? Yo pues, vengo entrando, les mando la compu y las oigo a ellas con esa problemática. Entonces yo les digo que hay una cierta manera de hacer las cosas, como tal vez eso que nos decía la compañera. Se me olvidó el nombre, perdona, lo que estábamos hablando ahorita. Eh, pero digamos, hay un cierto procedimiento. Ustedes llegan y hay un cierto tiempo. Por ejemplo, yo les dije, bueno, primeramente, quéjense con lo que es el profesor, ¿verdad? Que él es el problema inicial. Profe, está pasando esto, usted no explica bien y tiene muy maltrato o nos habla muy feo, por ejemplo. Cuando se le pregunta algo, usted como que se enoja y no debería ser, no tenemos la confianza. Ok, digamos que o en el mejor de los casos, el profesor dice, no, voy a tratar de cambiar de eso. El en peor de los casos dice, ustedes están inventando y es que ustedes son unos vagos y bla, 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 bla. Ok, luego, digamos que el profesor incide y sigue y ustedes saben que no son ustedes, porque a veces pasa, chiquillos. Por eso le digo, es como que yo ahora soy a la profesora y yo diga, bueno, alguien me comparte algo aquí y digo, sí, pero es que yo soy la profesora, no necesito que me digan nada, por ejemplo, que sería algo muy prepotente de mi parte y súper malo porque a mí me gusta, bueno, personalmente me parece súper enriquecedor que ustedes también me digan cosas, máxime que algunos trabajan en empresas, por ejemplo, en este tema y pueden hasta aportarle algo al grupo, pero hay profesores que, por ejemplo, ven eso como una ofensa, cosa de cada persona. Entonces, digamos que el profesor incide, que cada vez que se le pregunta se trata de hablar de manera grotesca o no sé, como sarcástica y no al final nos sacó a la duda.
Entonces se le vuelve a decir al profesor y les digo yo, les vuelven a decir, o sea, hablan una vez, él no hace caso, vuelven a hablar y si ya no, ya la tercera hablaba con el profesor no existe, ya si el problema sigue, ustedes se van donde doña Rosita, ¿ok? Por ejemplo, ustedes. Ahora, doña Rosita tiene que darles como un plazo de cuál es el plazo de cuándo, como me decía la compañera ahorita, de cuándo va a hablar con el profesor y cuál es el plazo de que el señor cambie, ¿verdad? O que por lo menos él sepa que doña Rosita ya sabe. Que entonces doña Rosita les puede decir, bueno, déme unos 3 días para yo hablar con él, lo que sea. Ok, pero digamos que esto fuera más formal y que estuviera por papel, ¿verdad? Yo lo que les traté de a ellas en ese momento era como como ilustrar el camino porque no sabían qué hacer. Ahora, doña Rosita, digamos que habló con él y el señor sigue de majadero, ¿verdad? Y no quiere cambiar y está diciendo que él es él y que los demás exageran, qué sé yo, que los estudiantes son esto y el otro, y ya trata de conversar a doña Rosita, entonces, bueno, entonces como doña Rosita ya no puede hacer nada con el señor, entonces doña Rosita es la responsable y junto con ustedes de elevar esto al coordinador de carrera. Ok, coordinador de carreras tiene que ser responsable de venir a hablar con el señor y decir lo que no está bien y lo que está bien. Ojalá hacer como un tipo de reunión general donde se hablen los estudiantes ya como el coordinador, como un moderador de que, o un árbitro para que me entiendan entre los estudiantes para que él vea como coordinador la problemática que hay en esa clase. Y si ya el señor, de verdad, aunque el coordinador ya habló con él, el señor insiste, entonces para eso hay una dirección académica y le tienen que solucionar. Lo que yo les quiero decir, ven que hay un procedimiento y yo no le puedo decir, no me puedo ir directamente donde el coordinador de carrera sin antes de decirle a doña Rosita lo que está pasando, ¿verdad? Porque sería primeramente pasarle por encima y hacer el problema más grande y tal vez se pudo solucionar en pequeñas instancias. En peor de los casos, el problema se va a solucionar en las grandes instancias, pero tiene que haber un desenlace. Entonces, ven, básicamente eso es lo que decía la compañera con los plazos y eso. Entonces, tal vez ahí en el reglamento, tal vez esté estipulado algo así. Entonces dice, bueno, el coordinador de carrera tiene 10 días para contestar el correo que se le envió. Luego el coordinador de carrera no pudo hacer nada con el señor, vino, hizo una reunión, entonces lo eleva a dirección académica y dirección académica tiene cierto tiempo para contestar también ese correo o esa notificación. ¿Ven? Bueno, prosigamos. El estudio está bien definido refiriéndose al lugar donde se encuentra la empresa como tal. ¿Ok? Muy importante. El jefe de la empresa es una figura que todos conocen y respetan, pero también yo le agregaría que el jefe de empresa también tiene que ser una figura que aunque conozca que todos lo conocen y lo respeten, él también tiene que conocer a todos y también tiene que respetar a todos. ¿Me explico? El comportamiento de los trabajadores tiene que ser racional y coherente, ¿verdad? Obviamente no vamos a llegar a trabajar con chores, un ejemplo así, ¿verdad? O sea, si usted trabaja en algo administrativo, tiene que ser coherente a su puesto. O si vos sos digamos, trabajas en puestos como de construcción o de bananera, pues no vas a ir vestido en traje formal porque no te va a ser eficiente en el puesto que te corresponde. De igual manera el comportamiento, ¿verdad? No es lo mismo estar reunido con los compañeros de trabajo en un almuerzo que reunido con toda la junta directiva de la empresa. O sea, hay ciertos momentos donde un trabajador tiene que saber su cordura, su racionalidad y su coherencia a la hora de ejercer su puesto en cualquiera que sea el ámbito que se desempeñe. Ahora, los elementos de una organización formal. La división de trabajo, como le decía, entre los integrantes de la organización y sobre todo la departamentalización, que es muy importante. ¿Qué es la departamentalización? Unidades organizacionales básicas, tales como producción, mercadotecnia y finanzas. Chiquillos, no me equivoqué en departamentalización, ¿vio? Pensé que se me iba a hacer un circuitero, pero no. Eso es bueno, eso es bueno. De eso es bueno, ya voy avanzando. Entonces, los ejemplos de las organizaciones formales es uno, recuerden que estamos hablando de las características y ahorita dijimos los elementos de la organización formal. Les resumo, son 3 diapositivas, la importancia, la definición, la importancia, 3 diapositivas de características, elementos y ahora vemos los ejemplos de organizaciones formales para que me entiendan. El cogobierno de una universidad. Las universidades autónomas poseen órganos de cogobiernos.
elegidos por voto de comunidad universitaria, cuyo funcionamiento se rige por documentos constitutivos que jerarquizan y estructuran los rectorados y los vicerrectorados, así sucesivamente hasta el más simple centro de estudiantes. Por ejemplo, chicos, en las universidades, en la UCR o es que creo que el Culimón en esa parte sí es un poquito, no sé, desconozco si ustedes tienen alguna federación de estudiantes o alguna parte que defienda los derechos de los estudiantes, eh, digamos como, no, yo creo que Culimón no tiene eso. O sea, pero tienen el derecho de, no sé si tienen tampoco el derecho. Pero bueno, se los pongo un ejemplo. La Universidad de Costa Rica, ustedes lo ven en las noticias, cuando la Federación de Estudiantes o de cualquier universidad estatal, la UNA, hay varias, ¿verdad?, que tiene federación estudiantil. Por ejemplo, en la UCR se llama el FEUR, que son Federación Universidad Estudiantil Universitaria. Este, que son los que se encargan de cuando nos quieren reducir las becas, el porcentaje de dinero que va destinado por años en la plan anual del gobierno, a veces lo quieren bajar la educación para utilizar ese dinero en otras cosas, ¿verdad? Ahí es donde todos los estudiantes se tiran a la calle, ustedes pueden ver, para defender esos derechos. O sea, ahí no se está metiendo el rector ni el vice, o sea, sí se meten, pero son los estudiantes los que hacen todo y no crean que estos estudiantes son unas organizaciones informales. Todos también tienen un presidente y tienen toda una estructura dentro de la universidad. Ahora, los rectores también y los vicerrectores, o sea, son cogobiernos. Por ejemplo, se los voy a poner así, chicos, Universidad de Costa Rica, porque ahí estudié y es la única que conozco, pero y veo que es como que a veces creen que es otro país dentro de Costa Rica, ¿verdad? O sea, soy muy crítica en eso. Por ejemplo, un ejemplo que les doy, en la Universidad de Costa Rica, en ninguna sede, y menos en la de San Pedro, pero en ninguna también, en la de Limón aquí, puede entrar la policía, porque la Universidad de Costa Rica es semiautónoma, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un tipo de reglamento de que ellos tienen seguridad propia, ¿verdad? O sea, ellos tienen sus guardas, su policía interna, para que me entiendan. Entonces ellos nunca llaman a la policía. De hecho, la policía no puede entrar ahí. Hace poco o hace un año o 2 años que hubo un desastre, ¿verdad? Y con la Universidad de Costa Rica en San José, unos policías detuvieron a unos estudiantes que estaban haciendo disturbios, o no sé si eran estudiantes al final, dentro de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro, que si ustedes notan, después de la línea, eso pertenece a la Universidad de Costa Rica, o sea, ya usted está dentro del campus. Que no esté cerrado, a veces por partes el campus de San Pedro, pues sí siguen siendo la universidad. Entonces el rector se enojó un montón porque parte de los derechos que tenemos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, primero es de manifestarnos como un ciudadano convencional y segundo es de que ningún policía nos puede hacer nada dentro de la Universidad de Costa Rica. Yo no comparto eso, porque me parece como raro, pero existe, o sea, no se pueden un montón de cosas hacer dentro de la Universidad de Costa Rica porque ellos tienen autonomía en un montón de partes de funcionamientos o de procedimientos dentro de la universidad. Entonces, ven, es un cogobierno que está ahí adentro y tiene que tener una justificación de cómo funciona. Por ejemplo, el rector tenía toda la razón, aunque yo no lo comparto, tenía toda la razón. Hay un reglamento y hay una ley dentro de la universidad que está aprobada por la República de Costa Rica, que no pueden entrar la fuerza pública a hacer nada aquí. Tienen que hacer un procedimiento para poder ingresar a las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ven, ahí más o menos les doy como ejemplos. Luego, una empresa cualquiera. Las empresas se rigen por documentos constituyentes en los que fijan su jerarquía, sus distintos departamentos y coordinaciones, en fin, su estructura formal, que coordina los esfuerzos de sus distintos trabajadores y empleados para llevar a cabo tareas pendientes y aproximarse a su cometido como organización, sea el que sea. Es lo que venimos hablando, ¿verdad? Ya sí les he dado bastantes ejemplos de lo que son las empresas formales. Organizaciones son todas, ¿ok? Pero empresas formales. Estructura de las organizaciones formales. Ven, chiquitos, vean, una estructura formal. Formados por partes que integran la organización, su relación entre sí. Entonces, incluyen principios de la organización como
actividades, a qué se dedica. Si ustedes notan, a veces en las páginas dice misión y visión, o a qué nos dedicamos, quiénes somos, por ejemplo. División de trabajo, bueno, estos son nuestros departamentos. Autoridad, bueno, obviamente dentro de eso podemos ver el organigrama. Responsabilidad, esto es como un organigrama muy interno, ¿verdad? Pero digamos, ¿a qué nos dedicamos? En actividades, división de trabajo, cuáles son nuestros apartamentos, la autoridad, cuál es el jefe del departamento financiero, la responsabilidad de qué se, y la delegación de qué son responsables y de qué se encarga el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, unidad de mando, cuál es esa unidad, si la administrativa o la técnica, por ejemplo, la jerarquía, quién es el gerente, los gerentes, los directores, el tramo de control, ok, los directores de la universidad, del departamento financiero tiene injerencia tanto en la parte financiera como el de recursos humanos, por ejemplo, hasta dónde puede llegar o hasta dónde tiene el control ese tipo de director o departamento dentro de la organización, equidad en la carga de trabajo, obviamente ahí se ve que no sería justo que digamos que hayan dos recepciones, no, que hayan dos departamentos y que una secretaria lleve el control o obviamente ejerza la parte de secretaria, ¿verdad? Con dos direcciones, digamos, la dirección financiera y la dirección comercial. Y luego hay otra persona que lleve la dirección logística, o sea, otra secretaria compañera de ella, y que a ella está llevando dos departamentos muy grandes y ella es la secretaria de esos dos departamentos y la otra que solo es la secretaria de la parte logística, ganen igual. Ok, estaría mal porque la persona está haciéndose cargo de dos departamentos, está doblándole el trabajo a otra persona. O contratan otra, ¿verdad? O le equiparan el trabajo o el salario. Ok, establecidos y que también no se puede, también chiquillos, qué pasa, pero no debería de la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Hay muchas empresas, no sé si algunos trabajan en alguna así, que yo no entiendo eso y que a veces no comparto cuando uno trabaja en estos sitios, que le dicen a uno como que, bueno, por ejemplo, mi esposo o muchos aquí tal vez cuando trabajan, pues les pagan las horas extras, ¿cierto? O sea, usted trabaja, tiene un horario establecido formalmente, entonces si usted se pasa de las 8 horas por nada laboral, ¿verdad? Que es la de por ley, pues las demás serían extras. Ahora, hay algunas que, pues obviamente por las personas que ganan por hora y hay otras personas que ganan quincenalmente, ¿verdad? Eh, por como por característica de trabajo, o sea, trabajas para logística y tu horario convencional, o sea, te vamos a pagar 400.000 para que vengas a trabajar todos los días, de lunes a viernes, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Te vamos a pagar 400.000. Ok, no importa, tal vez estás trabajando más horas y ahí va metido la parte de salario extra, porque es todo un tema de eso, pero yo no voy como cuando, si yo sé que ¿cómo le explico? Por ley, yo salgo a las 5 de la tarde, hay gente que a veces sale hasta las 8, 9 de la noche, o va y trabaja sábados y le pagan lo mismo. Ahí es donde yo me quedo como explotación, porque uno no puede decir que no, porque obviamente no puede. Yo entiendo la posición del trabajador, pero veo el abuso o la sobrecarga de trabajo y que a veces no siempre a todos los compañeros les pasa, solo tal vez a algunos, porque tal vez Profesora, a usted le pasa, César. no, no me pasa. Bueno, a veces me pasa, por ejemplo, ahorita en ese momento mi jefe me está pidiendo un reporte que acaba de salir de una reunión con con la gerencia, pero digamos, no es el caso, pero si hay personas, digamos, a nivel de empresa grande, Ajá. hay normativas que, por ejemplo, un caso de Walmart, que no permite que los trabajadores Se excedan quede más de las 10 horas diarias. como debería de ser, porque, o sea, yo Ujú. me pongo a pensar, yo firmo un contrato y yo lo digo porque las agencias aduaneras, miras qué belleza que son. Y no son cosas, bueno, si César conoce básicamente a veces lo que trabaja en esto, o tal vez la compañera que trabaja creo, en algo administrativo también, de logística o algo así, ustedes ven que uno dice que chiva, ¿verdad? Las agencias están abiertas casi que 24/7, pero no crean, o sea, a uno le dicen, yo he ido a muchas entrevistas de trabajo a veces y me dicen,
le vamos a pagar 380,000, se lo juro, chiquillos, 380,000. Y en muchos puestos así me he negado, porque cuando usted llega, le dicen, su horario es tal y tal, y yo tengo amistades y compañeros, excompañeros de la universidad, que salen de los trabajos a las 12, 11 de la noche, porque hay un barco y hay que sacarlo. O tienen que ir los domingos a trabajar y no se les paga nada. Tal vez le dicen, le ayudamos con el almuerzo. Y uno es como, yo me parece súper mal hecho. Y eso es ¿Cuál es esa agencia, profe? explotación. Hay muchas ahí, no digo nombres. ¿En serio? Casi que todas, es que sí, porque, ejemplo, tienen que sacar, el cliente es el que exige, el cliente es el que paga. A veces sí pagan extras, pero es muy costoso, o sea, no es así como que de fijo usted las tiene como, ok, voy a trabajar esto y me van a dar extras, no es fijo, o sea, a veces sí, a veces no, o a veces nunca. Entonces es muy inestable porque usted dice, o sea, estoy cansado, tengo todo el día a trabajar y es como hágalo porque hay que hacerlo, o sea, es su responsabilidad y usted tiene que mandar los dúas y tiene que hacer esto y el barco se tiene que ir hoy porque o el cliente quiere que se le nacionalice todo hoy y es ese estrés, ¿verdad? Que llegan, bueno, Chelsea dice que los domingos a ella la hacen trabajar, entonces, y ahora si le pagaran extra yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque es mi trabajo, mi tiempo vale, pero o algunas personas tienen tanto trabajo que no lo pueden sacar entre su horario laboral, entonces prefieren ir un fin de semana a sacar el trabajo para que la otra semana no tengan tanto sobrecargo de trabajo, que también está mal, porque entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Que la persona está prefiriendo dedicar su tiempo libre en trabajar para no tener sobrecarga la otra semana, que ella está haciendo el trabajo de dos personas, porque quiere decir que la empresa redujo tanto costos que solamente está teniendo una persona para una tarea que tal vez está diseñada para tres o más, para dos o más personas. ¿Ok? Entonces, eso es lo malo con las empresas a veces, que por reducir costos, para no incurrir en otro empleado, pues al que está, pues le exigen más de la cuenta, ¿verdad? Bueno, chicos, establecidos en las herramientas de organización, como bueno, ahora ya viene la otra parte, las herramientas de la organización como tal, como yo, cuando les empecé este curso, los planes, los programas, bueno, en este caso una empresa, obviamente el presupuesto, un instructivo de cómo hacer procedimientos, un organigrama para que usted se ubique dentro de la empresa. Organigrama puede ser como lo que les acabo de hablar de las problemáticas de los estudiantes que les dio. Les dice todo un escalonamiento desde el estudiante hasta el profesor, luego sigue la coordinadora de sede, luego la coordinadora de carrera y luego al final la dirección académica y luego el decano y ahí sigue la carajada, ¿me explico? Entonces, básicamente, eso es para que ustedes tengan una idea de dónde están ubicados ustedes y en caso de un problema, cómo relacionarse con eso o al revés, ¿verdad? Si viene alguna instrucción, a mucha gente le ha pasado unos trabajos que dicen, es que, o sea, yo trabajo para el departamento financiero y el director de mantenimiento, que tal vez no es el que ejerce el mantenimiento, pero tiene cierta gente a cargo para el mantenimiento, me está exigiendo un montón de papeles donde él no es mi superior. Mucha gente le ha pasado eso. ¿Me explico? ¿Por qué saben eso? Porque saben el organigrama y saben dónde están dentro de la organización y saben a quién le debe cuentas y a quién no. ¿Ok? Y quién se está creyendo o ese día amaneció mal y le pidió ese informe como para allá y es como, no, espere un momento, eso a mí mi superior no me lo ha pedido y yo no tengo por qué hacerlo y ya, ¿me explico? Típicos problemas de trabajo, ¿verdad? Luego, el análisis del puesto, obviamente, ¿a qué se dedica usted? Como les digo, ¿verdad? De específicamente cuáles son sus tareas. Y luego, presentado todo esto de forma verbal y de forma escrita públicamente dentro de la organización. Eso es como una estructura formal para que ustedes me entiendan. Ven que si ustedes ven esto, pueden deducir que no es cualquier empresa la que hacen estas cosas. Entonces, cuando hablamos de una estructura formal, son estructuras un poquito, eh, como se los dije en principio con los recursos, cuando hay recursos hay que administrarlos, ¿cierto? Y entre más recursos o entre más limitados lo que sea, hay que administrarlos mejor. Es decir, cuando usted tiene un, una mini empresa, pues casi que no tiene que incurrir en estos formalismos porque es una mini empresa familiar y cada quien tiene su rol y es como muy empírico todo, pero ya cuando tenés una organización de 100 colaboradores, 200, tiene que haber un orden
Por eso es que a veces a nadie le gusta el gobierno, pero los gobiernos están hechos para poner un orden en la sociedad, porque si no, imagínate, no me estoy yendo si lo hacen bien o mal, el gobierno, ¿verdad? Que básicamente a veces más mal que bien. Pero existen supuestamente igual las leyes para darle un cierto orden a esta sociedad que no somos ni uno ni dos, somos millones de personas. Entonces hay que tener algunas estructuras generalizadas para que el ciudadano vea qué es lo bueno y qué es lo malo dentro, o qué es lo que se ve bien en un ciudadano y qué se toma por mal en un ciudadano eh, en nuestro país. Por ejemplo, van a decir que profe más con ese tema, pero con lo de la marihuana en este país se ve súper mal, pero hay otros que no. ¿Ve? Entonces, para que vean básicamente que en esta organización tal vez vemos esto como malo y en otras no. Por ejemplo, qué sé yo, que lo veo muy retrógrado, pero en algún reglamento digan que se prohíben las personas tatuadas. O sea, puede pasar en donde otras empresas, en otras organizaciones no tendrían esos problemas. Ven, Si entonces, llega a pasar eso, ya no encontré trabajo. ya no creo que se pongan en eso, ¿verdad? Pero bueno, no, ahora, pero antes, se lo juro que sí, o sea, porque se acuerdan cuando uno quería hacerse un tatuaje que la mamá le decía, no, porque si usted se va a trabajar a algún lado, porque antes era como muy, no sé, Es que antes lo perjuicioso ver una tenían, persona ajá, tatuada. Ahora vos ves antes, como en tele hay presentadores, hay doctores que a uno lo atienden, tiene tatuajes, como que ya eso ya, pero es hubo un que momento, antes lo tenían catalogado, perdón, a que las personas que andaban tatuadas eran delincuentes. exacto, o sea, tonteras como de ese tipo, ¿verdad? Y de ahí eso se hizo como una moda o una tendencia, o no, o se dieron cuenta que no todo el mundo que se tatuaba era un delincuente, ¿verdad? Pero bueno, cosas como que ya la sociedad va avanzando, pero lo que yo quiero que me entiendas es que cuando hay organizaciones formales, hay estas estructuras, porque es tanta la gente que tiene que haber una estructura para que todos como una sinfonía o como toda una melodía vayamos acorde y funcionando, ¿verdad? No aquellos haciendo lo que les da la gana y así todo el mundo tiene que tener como una premisa de cómo se hacen las cosas. Ahora, ¿qué es la centralización, chicos? Grado en la que la toma de decisiones se concentra en un solo punto en la organización, según Henry Fayol, un pensador en cierta época sobre la centralización. Es la concentración o reservación de autoridad para dirigir y tomar decisiones dentro de un campo de acción. Un ejemplo de centralizaciones, los ministerios, ¿ok? Los ministerios son entes centralizados del gobierno, ¿ok? Por ejemplo, el ministro de Salud tiene toda la potestad de utilizar todo su ministerio para hasta parar otros ministerios, ¿verdad? Porque o sea, todo un poder se ejerce sobre ese ministro, que obviamente él va a utilizar sus elementos o recursos para dar, bueno, con todo lo que tenga que ver referencia con la salud pública, por ejemplo, en este caso, o bien, o el de seguridad, o sea, todos los ministerios son entes centralizados, ¿ok? Para que ustedes me entiendan. Ahorita les explico qué es descentralización. Bueno, aquí hay una imagen que básicamente ven que dice vigilancia, recepción, secretaría, bueno, básicamente lo que les venía explicando, asistente ejecutivo, secretaria, ay, no sé qué dice ahí, jefe de personal, todo eso es una centralización, o sea, al final todo el mundo tiene injerencia, cierto poder, o el ejemplo que les di ahorita de profesor, estudiante, profesor, dirección académica, todo eso. Si ustedes ven es una línea de poder que va de pequeño a más, pero no crean porque el estudiante también tiene cierto poder sobre todo esto. Me explico, entonces es una centralización del poder de eh, como les decía, es una concentración de autoridad, no de poder, no, es una concentración o reservación de autoridad para dirigir y tomar decisiones dentro de un campo de acción. Ventajas y desventajas de la centralización. Chiquillos, voy a tratar de estar pendiente cuando se nos corte para no dejarlos así. Yo me quedé así. Entonces dice ventajas. Uno, las decisiones las toman los administradores, tienen una visión global de la empresa. ¿Ok? El ministro, pónganse a pensar, tiene una visión global de cómo funciona su ministerio, todo. Desde la secretaria del ministerio, desde la secretaria de la sede de Siquirres, del Ministerio de Salud,
hasta la secretaria de allá en San José. Tiene que tener una visión amplia de la acción y de las autoridades y los rangos de cada puesto dentro de su, o de cada colaborador, sí, de cada puesto colaborador dentro de ese campo de acción. Quienes toman las decisiones situadas en la cima de la organización están generalmente mejor entrenados y preparados a los que se hallan en niveles bajos. No quiere decir que estas personas valgan menos que las de arriba, para que tengan, siempre me gusta aclarar esto en los libros, ¿verdad? Que se tiende a hablar muy así, pero es cierto, digamos, obviamente el ministro es un científico, por ejemplo, el que tenemos ahorita, o sea, ninguno de nosotros vamos a tener el conocimiento de él porque solo él se tomó el tiempo, o solo él tuvo la posibilidad, o solo a él le gustó cualquier situación, dedicarse a eso. Entonces, obviamente, él es el que tiene un poco más de conocimiento y potestad. Es como, por ejemplo, que alguien opine sobre mi hijo o el hijo de cualquier persona. Cada persona conoce a su hijo y sí, se sabe más o menos qué puede hacer y qué no, ¿verdad? O qué le gusta y qué no le gusta. Básicamente es lo que hace un ministro, porque, o sea, el ministro es el que en estos momentos es el que está mejor preparado en la cadena o en la montaña, está en la cima porque es el mejor preparado o la persona más idónea para dirigir toda la orquesta por sus conocimientos. La eliminación de los esfuerzos duplicados reduce los costos operacionales, ¿ok? La eliminación de los esfuerzos duplicados reduce. ¿Para qué son los organigramas? Que eso pasa mucho en el gobierno de nosotros, que dos personas hacen lo mismo, ¿verdad? A veces son dos secretarias para una directora, por ejemplo. Entonces, o sea, a veces sí está bueno esa parte de reducir costos, porque a veces dos personas hacen cosas duplicadas y no tiene sentido que dos personas estén en un puesto donde lo pueda hacer una, pero a veces las empresas quieren cortar recursos y quieren de dos puestos hacerlo solo uno. Y es donde el que sufre es el trabajador. Las desventajas, las decisiones las toman los administradores que están lejos de los hechos. Por ejemplo, el ministro de Salud, yo entiendo todo lo del COVID, lo de que él tiene injerencia en nosotros directamente, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Y bueno, todos lo sabemos, pero les recuerdo eso. Entonces, las decisiones las toman los administradores y están lejos de los hechos, ¿sí? Porque él dice, quédense en la casa, quédense en la casa, quédense en la casa. Porque él tiene que cuidar una cierta estadística, que la curva no se pase, que la curva no baje, que no sé qué, no sé qué. Pero a veces él no ve los hechos de abajo, que yo si no trabajo no como, que yo ya estoy como loca de este encierro y estoy padeciendo de cosas que nunca había padecido de salud mental, como ansiedad, no quiero salir, tengo problemas psicológicos ahora, todo me da miedo que se me pegue ese virus, por ejemplo, todas las problemáticas que se han dado. O sea, él no está pensando en esas personas porque no se puede detener por eso, porque la instrucción tiene que ser muy generalizada. Que a uno les vaya mejor con esa decisión que a otros es lo más que va a pasar, pero es una de las desventajas, ¿me entienden? Que el ministro no se sienta con cada uno de nosotros a ver, ¿se puede quedar en la casa? Sí, y aún así hay comida y luz y agua. O sea, no sabe, solamente gira la instrucción y acomódese. Somos nosotros los que tenemos que decir, ¿verdad? Y él puede decir, para eso se les dio un bono proteger a todos. Y algunos van a decir, a mí no me ha llegado, yo no lo tengo, a mí no me, por ejemplo, me explico. Luego dicen, déjame para ver el chat. Es como el caso de Cariari, que el muchacho salió a buscar cómo comprar algo para comer. No me sé ese caso, chicos. Perdonen ahí. Pero supongo que trató de buscar, agenciarse qué comer y lo detuvieron o lo... Profe, es que eso es lo que usted dice de que lo mandan a uno para la casa, váyase, o quédese en la casa, no salga, que mire, eso mismo le pasó a este muchacho. Él salió a comprar algo para comer porque él alegaba que él no tenía nada en la casa y que tenía hambre. Lo que hicieron fue discriminarlo en decir de que él era paisa, ¿verdad? Por decirlo así, pero más sin embargo la persona que grabó en ningún momento dijo si él era de verdad era un nicaragüense o era tico, independientemente de lo que sea, como usted dice, este señor, el ministro de Salud, dice, quédense en la casa, ingeniense, las vean a ver cómo hacen, pero él no sabe la situación de muchas personas que muchas no les llegó el bono proteger, muchas no tienen un trabajo estable o algo así, entonces de igual manera tienen que salir a ver qué hacen para comprar comida o sí. llevar la comida a la casa, ¿verdad?
Exacto, como les decía, estas son parte de las desventajas de centralización, digamos, cuando la autoridad son buenas porque vean las ventajas, pero también como todo, o sea, todo tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, las clases virtuales tienen sus ventajas y sus desventajas. Es como todo, ¿verdad? O sea, lastimosamente las cosas siempre tienen ambos, ¿verdad? Su blanco y su negro, ¿verdad? Y también sus grises. Entonces, sí, lamentable por ese lado, ¿verdad? Esas personas que Dios quiera que algún familiar de ustedes no esté en esa situación, o ustedes mismos, y le pediría a Dios, ¿verdad? Que todos se mantengan bien y con comida, que es lo importante, y luz y agua, que es lo que ahorita interesa más. Dos, quienes toman las decisiones situados en la cima casi nunca tienen contacto con los trabajadores, volvemos a lo mismo, ni con las situaciones involucradas, es que se les va a hacer imposible por más de que el ministro no quiera caer mal, pero yo lo entiendo a él porque él tiene que mantener eso así, aunque se oiga, aunque sea muy difícil de cumplir para algunas personas. Tres, las líneas de comunicación, las líneas largas de comunicación producen demoras prolongadas, obviamente. Demora en la toma de decisiones, en la atención de necesidades de las actividades primarias y pueden resultar muy onerosas por los costos de personal que no pueden actuar y eventualmente de unos ingresos, perdón, ¿qué dice? Primarios que resultan muy onerosos por los costos de un personal que tal vez eventualmente, bueno, tal vez era eso, como que deja de percibir ingresos. Entonces, ve, un caso parecido. Entonces, las líneas de comunicación muy largas producen demoras muy prolongadas. Eso es, digamos, dentro de una organización, que el jefe gira una instrucción y tal vez ahí va la empresa como poniendo ejemplo esto del protocolo de COVID, ¿no? Entonces, es como todo un acomodo de personal o tal vez algo nuevo que se esté dando, alguna nueva regla, entonces no todo el mundo la va a acatar al principio porque se giró desde arriba y cada jefe de su departamento tiene que explicarle a todos los trabajadores cómo se va a proceder ahora y es todo un acomodo, ¿verdad? Porque obviamente la persona centralizada de autoridad, en un caso como les repito y les doy el ejemplo de ministro, se le va a hacer muy imposible explicar a cada costarricense qué es lo que tiene que hacer y cómo, y ver cómo le arregla la situación a todo el mundo, porque obviamente en estos casos no todo el mundo va a tener la bendición de contar con un trabajo ahorita y sobre todo de poder seguir las instrucciones que le está dando, aunque quisieran, no pueden, por ejemplo. Pero en una empresa o en un ministerio hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es la descentralización? Antecedentes de descentralización, de la descentralización. En América Latina la descentralización, ven que me trago, apareció con fuerza en la década de los años 90, influido por dos circunstancias que fueron factores claves para enrumbrar este proceso. A, la salida de gobiernos dictatoriales dejando en su lugar a regímenes democráticos. Y B, las reformas económicas de los años 90. Menos de Chicos, un minuto. salgamos para no dejarlos a medio palo y volvemos a entrar, ¿ok? Ya voy a quitar la llamada y nos vemos insofacto.